perseguir nuestros sueños y afrontar nuestros miedos es un compromiso social y está por encima de nuestra persona y de nuestro interés particular. ¿Vale? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en esta frase porque es muy interesante. Aquí voy a nombrar a esta psicóloga que se llama Kelly McGonigal, que es una psicóloga experta en estrés, que por cierto luego os pasaré un vídeo, hay un vídeo cortito muy interesante suyo que dura como unos 14 o 15 minutos del canal TED, que os lo voy a pasar en el grupo, en la comunidad, para que lo veáis. Y esta psicóloga dice, el concepto que nosotros tengamos del estrés o del miedo es fundamental para determinar nuestra reacción fisiológica. Y esto es sumamente importante porque dependiendo del concepto que nosotros tengamos del miedo, nuestra reacción va a ser mucho peor en ese sentido. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Vale. Entonces, en este caso, Kelly nos da un recurso muy potente, que es que en lugar, nos indica que cada vez que sientas esa presión a hacer algo nuevo o hacer algo diferente, que te supone un desafío, ¿vale? Y ese miedo que te supone el enfrentarte a una situación nueva, en Te lugar puede de... paralizar, que te puede paralizar o Exacto, impulsar. exacto. En lugar de que te paralice y de que te cause ese parálisis de que tengo miedo, por lo tanto no puedo actuar, me he quedado bloqueado, no soy capaz, ese no soy capaz, que siempre llegamos a ese no puedo, a ese no soy capaz, pues en lugar, pero eso es porque tenemos ese concepto del miedo. El miedo me paraliza y ese es el concepto que hay que modificar, porque es el concepto que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos ese concepto, el miedo no nos paraliza, es que todo depende de nosotros. Entonces en este caso, Kelly dice, cuando nos sintamos en esa situación, la que sea, que nos causa esta presión, este miedo por hacer algo diferente o por hacer algo que nos supone un desafío, en lugar de pensar, tengo miedo, piensa, este es mi cuerpo preparándose para enfrentar esto, o sea, para rendir mejor. Si tú te acostumbras ante una situación así, si tú te dices mentalmente, en lugar de decirte, esto me da miedo, no puedo con esto, si en lugar de decirte, no puedo con esto, tú te dices, esto que siento, tomas conciencia y te dices, esto que siento es mi cuerpo preparándose para rendir mejor, tu cuerpo se lo cree y te sigue, porque el cuerpo sigue a la mente. La mente siempre manda y la mente enferma al cuerpo. Por lo tanto, si tú te dices a ti misma o a ti mismo, ante una situación, en lugar de decirte no puedo, tú te dices, este es mi cuerpo, esto que siento es mi cuerpo preparándose para rendir mejor y te lo vas repitiendo siempre, el cuerpo se lo cree. Y cuando se lo cree, ¿qué pasa? Que tu concepto de ese miedo cambia. Y eso es lo que te potencia en cada obstáculo o en cada desafío que enfrentes. ¿Sí? ¿Ha quedado claro este recurso, esta idea? Sí. Sí. Vale. Entonces, ahora os planteo una reflexión y os invito a que, bueno, a que la penséis y quien quiera, pues que la conteste. Si creyerais que con vuestras limitaciones y miedos a alcanzar vuestras metas y sueños estáis limitando también la vida de seres queridos de nuevas generaciones, por ejemplo, quien tenga hijos, pues hijos, o quien tenga sobrinos, ¿vale? Si creyerais que el hecho de vosotros no moveros nunca
y de estar siempre bloqueados, de no modificar nada en vuestras vidas porque creéis que tenéis unas limitaciones y unos miedos que no os ayudan, que os bloquean y que no os permiten avanzar. Si creyerais que estas limitaciones y miedos vuestros están limitando la vida y el futuro de las nuevas generaciones, ¿qué haríais? ¿Cambiaría algo en vosotros? Sí, ¿Sí? en mi caso sí. Totalmente, de mi parte, totalmente, claro. ¿Sí? Sí. ¿Los demás queréis dar vuestra opinión? Bueno, pues seguimos. Sí, Entonces, sí, totalmente de acuerdo, Merche. sí. Perdona, te estoy escuchando, ¿eh? Estoy regular. Pero No sí, pasa sí, nada. tengo que... Claro, Esta por reflexión, supuesto. Que... sí, claro. Esta reflexión nos lleva a pensar que, claro, por otro lado no puedes exigir a nadie lo que tú no tienes coraje de hacer. Pues claro, si por ejemplo, si tú tienes hijos y a todos a ver, los que tenemos hijos y los que no, pues si tenemos un sobrino, lo que sea, ¿no? Entonces, a todos nos gusta, digamos, animar a esa nueva generación a que se supere, a que, mm, a que lo haga mejor, a que puede conseguir más. Nos gusta motivar para que se superen a sí mismos. Pero si tú no lo haces, ¿crees que es justo que lo animes a él a hacerlo cuando tú no lo has hecho? No tiene mucho Es sentido, verdad. ¿no? Entonces, no puedes Hay mucha exigir. gente que hace eso. Sí, claro. Pero claro, la gente que hace esto, por ejemplo, que esto suele pasar mucho en los padres que exigen mucho a sus hijos que estudien, que se formen, que hagan una carrera, que tal, que los motivan, o incluso en el deporte, en cuestión de deportes y tal. Estos padres o estas madres que suelen hacer esto suele ser un reflejo de que son padres, son madres que precisamente no han podido cumplir, no han tenido esta osadía o este valor de cumplir sus sueños. Entonces, eso los lleva a como a volcar esa necesidad en sus hijos. Entonces, no deja de ser un reflejo de la propia frustración que tienen los padres por no haber podido cumplir sus sueños. Entonces, quieren que sus hijos lo hagan. Pero claro, estos padres a veces entran en un exceso de presión hacia sus hijos. Entonces, por último, una última reflexión que hago es: aquello que yo ofrezco, hago, es una pregunta, es una invitación a que nos hagamos esa pregunta. ¿Aquello que yo ofrezco, hago, le sirve a una sola persona en el mundo? Por ejemplo, vamos a imaginar que algo se te da muy bien. Tú eres consciente de que algo se te da muy bien, pero no desarrollas esa habilidad, no la potencias y no la ofreces al mundo por miedo al fracaso, por miedo al éxito, por miedo a hacerlo mal, por miedo, ¿vale? Entonces, pero tú crees que lo que tú puedes ofrecer sirve a una sola persona. Si es así, ¿lo harías? Sí. Pues entonces el recurso está en que te hagas esa pregunta, de que esa pregunta siempre esté presente en nuestra mente y que te digas: aquello que yo ofrezco, que yo hago, le sirve a una persona, a una sola persona en el mundo de manera positiva, hago un bien con eso, entonces sigue haciéndolo y sigue avanzando. Porque solamente que tu actuación, lo que tú tengas para ofrecer al mundo, solo que ayude a una sola persona, ya vale la pena que lo hagas, porque ya le estás cambiando la vida a una persona.